La palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Presentamos su programa Palabra Viva con el pastor Munir Chiquie. Hermanos, hermanas, preparen sus corazones, froten sus manos de esta manera porque vamos a recibir la palabra poderosa de nuestro Señor, una palabra específica para cada uno de nosotros, una palabra en el tiempo que necesitamos, esa palabra, una palabra que viene de parte de nuestro Señor. Así que vamos a entregar el tema de hoy delante del Señor. ¿Cómo mantener el control en medio de la tormenta? Vamos a abrir nuestras Biblias en la palabra de Dios, en ese precioso pasaje de la Escritura, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Voy a pedir que todos cierren sus micrófonos para que no haya ninguna interferencia. Marcos capítulo 4, versos 35 en adelante. Les doy unos segundos para que puedan abrir sus Biblias, si las tienen en sus celulares o su Biblia en físico. Dice así la palabra del Señor, Marcos capítulo 4, versos 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, está hablando de Jesús, estaba durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amado Dios, usa esta palabra en esta mañana para hablar a tu pueblo, para comunicar lo que está en tu corazón respecto a cómo mantener el control en medio de la tormenta. En medio de cualquier tormenta que vivamos, que hayamos vivido o que vamos a vivir en el futuro, que sin duda vamos a tener tormentas, vamos a tener tiempos oscuros. Pero enséñanos a través del ejemplo del Señor Jesús, a mantener el control y saber cómo mantener el control en medio de la tormenta. En primer lugar, vemos en este pasaje, en el verso 35, que llegó la noche. Situación difícil o de oscuridad. Tarde o temprano llega la noche en nuestras vidas, amados hermanos, amadas hermanas. No hay duda de eso. Es generalmente en la noche, en la oscuridad, que aumentan los temores, que aumenta la inseguridad. Pero además de la noche, de la oscuridad, en el verso 37, vemos que se levanta una gran tempestad de viento. Entonces, oscuridad más tempestad es la circunstancia perfecta para perder el control y tener todo tipo de sentimientos negativos. ¿Cuántas veces hemos pasado tormentas o tiempos oscuros? Y este tiempo, este año pasado, estos años, estos meses, muchos han vivido esas tormentas de todo tipo, esos tiempos oscuros, o los has vivido antes, o con seguridad los vas a vivir cada cierto tiempo. Jesús los vivió y también nosotros los vamos a vivir.
Pero la pregunta es, ¿cómo hemos manejado esa situación? Hagamos una retrospectiva a aquellos tiempos llamados tiempos de crisis, tiempos de emergencia, tiempos de oscuridad, tiempos de tormenta. ¿Cómo hemos manejado esas situaciones? Hay muchos estudios desde la psicología, desde la sociología, desde la anatomía humana, que tratan de medir, tratan de ver cuál es la reacción o las reacciones del ser humano frente a una emergencia, frente a una crisis, frente a uno de esos momentos llamados una tempestad en nuestras vidas. Pero antes de responder esa pregunta y antes de analizar que hemos respondido de maneras diferentes ante la crisis, vamos a ver qué nos enseña Jesús sobre mantener el control en estas circunstancias. Esta semana estuvimos estudiando el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Ese capítulo hermoso relata un tiempo muy íntimo entre Jesús y sus discípulos antes de ser entregado a las autoridades para ser llevado a la cruz. Entonces, en este pasaje vamos a ver claves importantísimas que nos van a dar el ejemplo, el modelo a nosotros como hijos de Dios para seguir ese ejemplo de Jesús controlando la situación difícil. Entonces vamos a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versos 21 al 27. Dice la palabra del Señor: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estaba Jesús con sus discípulos, ya había terminado su ministerio público. Ahora se centra ese día anterior de su entrega a las autoridades y está con los discípulos y se conmueve en espíritu y dice: uno de ustedes me va a entregar. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Qué interesante esa figura de Juan recostado al lado de Jesús. Verso 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba, aquel que le iba a entregar. Era algo quizás inaudito entre los discípulos pensar que uno de ellos sería ¿quién le entregaría a Jesús? Versículos 25 dice: él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27, tome mucha atención de este verso porque nos va a dar luces muy importantes respecto al momento que está viviendo Jesús y sus discípulos en Juan capítulo 13. Verso 27 dice: después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí vemos, mis hermanos, que Jesús tuvo total control sobre la hora de las tinieblas. A pesar de que se había conmovido en espíritu al anunciar que uno de ellos lo habría de entregar. Y así, a partir de ese momento, se activaría el poder de Satanás sobre él. En el verso 27, como hemos leído, después del bocado, Satanás entró en él y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No fue sin la orden de Jesús que Satanás actuó contra él hasta llevarlo a la misma muerte y pensar que lo había derrotado. Satanás estaba pensando que a partir de ese momento comenzaba a derrotar al Hijo de Dios. Sin embargo, lo que es impresionante, Jesús jamás perdió el control, aún estando en angustia. Porque dice la palabra que
entró en un momento de angustia, pero no dejó que sus sentimientos de angustia tomen el control de la situación. Recordemos también que unos días antes había anunciado ya su muerte a sus discípulos y había expresado también sus sentimientos humanos encontrados. En Juan capítulo 12, un capítulo antes del que estamos leyendo, versículos 27 y 28, Jesús dice: ahora está turbada mi alma. Mírenlo al Hijo de Dios, al Señor, al Creador de todo en su condición humana, diciendo: amigos, hermanos, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Diré: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vemos el anuncio de Jesús de lo que va a venir, y él sabía perfectamente lo que habría de venir sobre su vida. El momento que Judas toma el pan mojado y Jesús le da la orden y le da la autorización de hacer lo que tenía que hacer, y Satanás entra en él y desencadena lo que vamos a ver más adelante. Es el clímax de la lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que vamos a ver un poco más adelante en Génesis. Pero volvamos a los sentimientos de Jesús. El temor, la angustia que pudo haber sentido Jesús en esos difíciles momentos no alteraron sus palabras y acciones, en las que tuvo total control en medio de la hora de las tinieblas. Y como ustedes saben, el mensaje es para nosotros. La pregunta es para nosotros. ¿Cómo nosotros controlamos el momento de la tormenta? ¿Cómo controló Jesús lo que se esa hora de las tinieblas? Pero quisiera que podamos entender un poquito más qué se refiere esa hora de las tinieblas. Y para eso vamos a irnos al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Puede abrir su Biblia ahí donde está, en su hogar, en esta transmisión, en este culto virtual. Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el verso 47. Y dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, ya Judas había ido, ya había vendido a Jesús por las piezas de plata, ahora habían venido a Jesús. En el relato de Judas se presenta una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Miren la pregunta de los discípulos. Miren la respuesta de los discípulos ante el momento de oscuridad. Los discípulos estaban dispuestos a una respuesta humana, una respuesta descontrolada, una respuesta que podría desencadenar situaciones negativas. Versículo 51, o versículo 50, uno de ellos, sin preguntar mucho, y sabemos quién era Pedro, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Wow. Entonces, respondiendo Jesús, que tenía el control de la situación, y él era el que estaban buscando, y él era el que querían llevar a la cruz, respondiendo Jesús dijo, verso 51, basta ya, dejen, y tocando su oreja le sanó. Wow. Aún el poder sanador de Jesús estaba activo, estaba dispuesto el Señor a sanar al herido, aún siendo el que venía a buscarle, aún siendo el enemigo, le sana, porque Jesús tenía el control. Versículo 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él,
Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, dice Jesús. Verso 53, escuche bien este verso. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es muy importante saber ese mover en el ámbito espiritual. El momento que Jesús le da la autorización a Judas, a Satanás, para usar a Judas, para entregarle y para desencadenar el poder de las tinieblas contra Jesús. Ese momento, como también Mateo lo expresa en Mateo 11:12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ese momento? ¿Por qué esa hora de las tinieblas es tan fuerte? ¿Por qué se le está dando esa potestad a las tinieblas para ir en contra de Jesús? ¿Recuerdan lo que Jesús les dice? Estaba con ustedes en el templo y ustedes no me tomaron, hice esto y ustedes no pudieron contra mí. Y en realidad nadie hubiera podido contra Jesús, el Hijo de Dios, si no hubiera sido una concesión de Dios para que las tinieblas entren en acción contra Jesús, aún hasta llevarlo a la misma cruz. Pero ¿dónde comenzó todo esto, mis hermanos? Tenemos que ir al libro de Génesis. Es interesante que en Génesis encontramos los inicios, los orígenes de los grandes eventos que tienen su desarrollo a través de toda la Biblia y de toda la historia. Vamos a Génesis 3, capítulo 3, verso 15, que ustedes bien conocen, llamado el primer anuncio del Evangelio, el Evangelio en pocas palabras. Y Génesis 3:15 dice, luego de que Adán y Eva habían pecado, habían tomado el fruto que no debían tomar, pecaron contra Dios, fueron echados del huerto del Edén, y el Señor empieza a hablar lo que iba a acontecer con cada uno de ellos, y luego llega a el anuncio de la mayor esperanza que podemos encontrar luego del pecado del hombre y la mujer. Y dice el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Qué palabra más profunda, qué profecía. Esta es una profecía en la boca de el mismo Dios, y que habla de esa enemistad entre la luz y las tinieblas, que lleva a una lucha constante, que va a tener su desenlace fatal el momento que Jesús le da permiso a Satanás a obrar a través de Judas. Pero lo más importante en este anuncio profético de Génesis, luego de la desobediencia de Adán y Eva, es que la serpiente será aplastada en la misma cabeza, y su poder y reinado de tinieblas, como príncipe de las tinieblas, terminaría ese momento que Jesús aplastaría a la serpiente. Sin embargo, algo tenía que suceder antes. La serpiente, Satanás, herirá a la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, en el calcañar. El calcañar es el talón. Otro episodio de esa lucha es cuando la serpiente va a dar su golpe mortal a Jesús, llevándolo a la muerte de cruz y pensando que con eso iba a neutralizar su poder, iba a destruir a Jesús. Por eso entendemos lo que estamos leyendo en Juan y en los evangelios, cuando habla de la hora de las tinieblas. Ahora es el poder de las tinieblas, pero un poder permitido por el Señor en ese momento, autorizado a Judas para dar su golpe.
que Génesis ya lo había mencionado como tú le herirás en el calcañar. Pero lo más importante, hermanos, es que Él te herirá en la cabeza. Jesús iba a la muerte, pero a los 3 días Él iba a resucitar con poder para establecer su reino, su poder, su señorío sobre todo lo creado. Y para comenzar a partir de ese momento hasta el libro de Apocalipsis, hasta la consumación de todas las cosas, la recuperación de todo lo que le pertenece a Él. Por eso su cabeza es aplastada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero Satanás, el seductor, el enemigo vencido, todavía tenía estrategias en las que quería dañar a Jesús, quería vencer a Jesús. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, en la tentación en el desierto, cuando Jesús ayuna por 40 días y 40 noches en el desierto, y luego viene el tentador, Mateo capítulo 24, y lo tienta a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo tienta en el pináculo del templo. Y luego lo lleva el diablo, versículo 8, Mateo 4:8, lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, verso 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya Satanás había intentado desenfocar a Jesús, agarrándolo en un momento quizás vulnerable después de 40 días en el desierto ayunando. Y luego de esta tentación vienen ángeles y le servían. ¡Wow! Después de entender esta dimensión espiritual y lo que estaba pasando en ese momento cuando Jesús da la autorización de que Satanás entre en acción para llevarlo a la cruz. Y cómo Jesús lleva el control siendo un ser humano como nosotros, a pesar de tener momentos difíciles interiormente, de ser turbado en su alma. Pero él reaccionó como un verdadero hijo de Dios. Volvamos a la pregunta que hicimos casi al principio. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las tempestades y tiempos de oscuridad? Muchas veces con miedo que nos paraliza, muchas veces sentimientos de culpa, y cuando vemos una tormenta en nuestra vida, pensamos que es un castigo porque algo quizás hicimos mal, o la tendencia de culpar a otros por lo que pasa, o ese temor al fin del mundo, ese sentimiento de que todo va a acabar y las redes sociales están alimentando esos sentimientos de inseguridad, el no razonar bien, la confusión, la ansiedad. Expertos dicen que más del 75% de las personas reaccionan con una conducta desordenada, desconcertada ante la crisis. Recordemos la crisis cercana y aún vivida de la pandemia o de situaciones en nuestra vida, situaciones de riesgo de enfermedad. ¿Cómo reacciona el ser humano? Hay ciertas reacciones aún biológicas, físicas, ante el peligro, ante un desastre, ante situaciones difíciles. ¿Cómo aprendemos de Jesús? De cómo Jesús reaccionó ante el tiempo oscuro. Pero usted puede decir, bueno, Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Todopoderoso. Sí, pero Jesús se hizo hombre. Y Jesús vivió como ser humano para enseñarnos que también podemos ser victoriosos. Es nuestro modelo para entender
las cosas espirituales y también cómo obra las tinieblas. Entonces vamos a ver por lo menos 3 aspectos o 3 maneras en las que Jesús mantuvo el control como un ejemplo para nosotros. La primera, mantienes el control cuando estás protegido por el escudo de la fe. Tenemos que mencionar el escudo de la fe, tenemos que mencionar la armadura de Dios, porque muchas veces descuidamos el levantar el escudo de la fe ante los dardos de fuego del enemigo. Y los dardos de fuego del enemigo vienen en contra de las verdades que son el fundamento de nuestra vida. Repito, primera forma de mantener el control es estar protegido por el escudo de la fe. En medio de la tempestad, luego de calmarla, Jesús dijo algo muy importante a sus discípulos. ¿Recuerdan cuando estaban en la barca? ¿Acaso no tienen fe? Ellos se impresionaron de que Jesús calmó el mar y las olas y dijeron, wow, ¿quién es este que aún el mar le obedece? Pero lo más importante es lo que Jesús les estaba diciendo, de que su fe, ese sustento en quién es Dios, ese sustento en lo que Dios ha hablado acerca de nuestra vida, en lo que Dios ha establecido como fundamentos en medio de la crisis, era lo más importante. Es la visión que tienes de Dios lo que hace la diferencia en el momento de la tempestad. Para muchos, cuando viene ese momento, la imagen o la visión de Dios desaparecen y empiezan los temores. O la imagen de ser un hijo de Dios desaparece y empezamos a sentirnos vulnerables. Y no asumimos esa identidad que está parada sobre la roca que es Jesucristo, sobre la roca que es su palabra. Jesús le dijo reiteradas veces a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está, Satanás. Él podía haber colocado su jerarquía como creador y como señor de todo y le hubiera dado un simple vete Satanás. Pero él estaba dejando modelo para nosotros cuando esgrimió la poderosa palabra de Dios y cuando vino el dardo del enemigo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces sale la sabiduría bíblica, esa espada del Espíritu, diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo viviremos en medio de esa crisis? ¿Cómo seremos sustentados a través de esa palabra que sale de la boca de Dios? Por eso tenemos que estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a escuchar ese silbido apacible que te da paz, que orienta, que habla a tu corazón, basado, por supuesto, en las Sagradas Escrituras y basados en la cosmovisión bíblica, conociendo e interpretando la vida, la historia, todo lo que pasa a nuestro alrededor a través del lente de la sabiduría de Dios en su poderosa palabra. Entonces recuerde, y los que están tomando nota, mantienes el control en primer lugar cuando estás protegido por el escudo de la fe. En segundo lugar, mantienes el control cuando tienes la suficiente sabiduría para tranquilizar a tus seres queridos o más allegados y darles palabras de esperanza y de fe. Los que están a tu alrededor, y si son personas que dependen de ti, tus discípulos, tus hijos, la gente que está mirándote, está aprendiendo, está viendo cómo reaccionas frente a la crisis. Una vez que Judas inicia las acciones que llevan a Jesús a la cruz, Jesús, a pesar de estar profundamente conmovido por lo que va a suceder,
se queda hablando con sus discípulos y les relata las enseñanzas más profundas de su evangelio y quizás de todos los evangelios ese día, ese mismo día. Les anuncia nuevamente su muerte, que su muerte se acerca, pero inmediatamente les dice que se amen unos a otros como Él les ha amado. Palabras de esperanza en medio de la tribulación. Y luego, en el capítulo 14 de Juan, les dice estas preciosas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros sabiendo que la muerte iba a venir en las siguientes horas, sabiendo que las tinieblas estaban activadas en nuestra contra, sabiendo todo lo que iba a pasar? Quizás algunos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, discípulos, váyanse nomás a sus casas, oren por mí porque estoy en una depresión profunda. Necesito descansar porque estoy mal. Pero ¿cómo respondió Jesús en medio de la mayor tribulación de su propia vida? Qué extraordinaria manera de transmitir paz en medio de la tormenta. Y la paz en medio de la tormenta no es siempre que la tormenta se calma. La paz en medio de la tormenta es saber que Jesús está con nosotros a pesar de la tormenta. Y a pesar de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, aún a pesar de la muerte, aún a pesar de cualquier circunstancia, la paz verdadera es saber que Él tiene el control. Y en su control yo puedo controlar mi corazón. Y recuerden que los que están a nuestro alrededor están aprendiendo de nosotros. Por ejemplo, los niños están tranquilos y confiados cuando ven a sus padres estar tranquilos y confiados. Y cuando sus palabras, es decir, las palabras de los padres, son claras y llenas de esperanza y fe. Qué importante es transmitir esa paz de manera clara a quienes están con nosotros en esa misma barca en medio de la tormenta. Y en tercer lugar, mantienes el control cuando sabes lidiar con el enemigo de tu alma y no renuncias a tu autoridad. Una de las reacciones humanas fuera de control es renunciar a la autoridad que Dios te ha dado. Es renunciar a la visión de un Dios que nos hace más que vencedores. Es lidiar con el enemigo como si él fuera un vencedor. Es ver al enemigo como ese gigante del cual no tenemos escapatoria. Recuerden Juan 13:27. Después del bocado, Satanás entró en él. ¿Quién le dio el bocado? Jesús le dio el bocado. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces Jesús sabía lo que Satanás tenía que hacer y se lo permite. Jesús sabía también que aunque Satanás se le había dado o se le había permitido herirle en el calcañar o el talón, es decir, darle muerte en la cruz, Jesús sabía que él también lo iba a herir en la misma cabeza. Tenemos que entender, amados hermanos, que Jesús nos dará la victoria en las diferentes luchas que libramos como buenos soldados de Jesucristo. Pero también tenemos que discernir las mentiras de Satanás en medio de la tempestad y desmentirlas, porque es muy fácil creerle a la mentira en la oscuridad. Recuerdo unas palabras de Juan Bunyan, el autor de esa
historia preciosa del progreso del peregrino, cuando él dijo, nunca olvides en la oscuridad lo que aprendiste a la luz del día. Pero tenemos la tendencia a olvidar. Tenemos la tendencia a creerle a las tinieblas en el momento difícil. Pero debemos saber, amados hermanos, que el poder de las tinieblas es limitado y que no puede hacer el enemigo algo que no le sea permitido por el Señor. Y nosotros somos su cuerpo y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oremos. Dios amado, gracias por este precioso tiempo. Gracias porque tu palabra es tan contundente, es tan clara. Tu palabra es una lumbrera en nuestro camino. Tu palabra permanece para siempre. Tu palabra nos empodera para saber y para actuar como hijos tuyos, como hijos de Dios. Y saber llevar el control en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Yo te entrego la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que en este año, Señor, y en los desafíos que vengan y en las tribulaciones que cualquiera de nosotros viva, tú le des esa fuerza, esa visión, ese corazón, ese poder de lo alto para controlar cualquier situación y para lidiar con las tinieblas como hijos tuyos vencedores. Gracias por cada una de las familias aquí presentes. Bendícelas en el nombre de Jesús. Si este mensaje ha sido de ayuda para tu vida, compártelo y déjanos tu comentario o escríbenos a la dirección que aparece a continuación. Audio Jungle.